van pues yo lo veo así, como que apuntan esa vez, no solamente como pensarse un campo delimitado como tal, sino pensar cómo se está haciendo antropología prácticamente, cómo se ha hecho y cómo se está haciendo. ¿Listo? Pues entonces hagámosle y al final nos ponemos de acuerdo. perfecto. Pues habíamos pensado que la mejor manera como de organizar la entrevista sería incluso acudiendo más bien a esa memoria de cómo fue esos inicios casi como pioneros en ese tema de la antropología urbana. Yo recuerdo esa publicación de Maguaré del número 9 sí. fue dedicado, que fue dedicado todo al tema urbano. Ajá. Y está Pineda, está usted desde luego, también Jairo Curtis Glick. Y para mí, yo recuerdo que ese fue un número como la primera vez que yo escuchaba el asunto, ¿no? Y me pareció como, yo no recuerdo si hay cosas previas, supongo que sí. Eso fue el 94. Sí, nosotros sacamos y un libro. En Maguaré, en el segundo número hay un artículo sobre... En el primero y el segundo. En el primero y el segundo. Sí. Ajá. Que realmente, a ver, vamos a hacer un poquito en perspectiva. Sí. Digamos, si establecemos unas líneas generales de lo que se ha trabajado en la antropología humana, especialmente que se haya reflejado en publicaciones, ese tipo de cosas, está lo de la revista Maguaré. La revista Maguaré, yo soy el fundador o cofundador y primer director de la revista Maguaré. Y en el número 1 y en el 2, y como ustedes lo recuerdan bien, en el número 9 se dedicó a eso. En el 1 y en el 2, Jairo Muñoz y yo sacamos unos temas sobre obreros, que era uno de los temas que estábamos trabajando, porque realmente yo no solamente he trabajado la antropología urbana, y no me gusta en realidad que me digan que soy pionero. Yo espero hacer un poco más que pionero. Es decir, para mí los pioneros fueron Roberto Pineda y Enrique Valencia y tal vez algún otro que se pasa ahorita. Nosotros creo que ya no fue como pioneros, sino que le metimos a hacer las cosas a hacer. Y antes habíamos sacado, eso fue en el año 82, sacamos un libro que no es muy conocido, que se llama Temas para un curso de antropología urbana. Sí. ¿Sí? Que era un libro publicado un poco rústicamente porque era escrito a máquina, pero ahí tiene unos temas de discusión. Y de ahí hicieron un curso también, ¿no? Nosotros hicimos varios cursos de extensión. Exacto. Sí. Lo otro fue la creación de urbanos, pero antes de eso permítanme decirles que nosotros asistimos prácticamente a todos los congresos de antropología con temas de antropología urbana. Es decir, el de Popayán en el año 78, que fue el primer congreso de antropología, nosotros llevamos ponencias sobre antropología urbana. Y ahí se nos unió Rubén Darío Guevara, que también es uno de los que ha trabajado temas de antropología urbana en la del Cauca, y él fue profesor de la del Valle. No sé si lo conocieron a Rubén Darío Guevara. Sí, él era el director del departamento de antropología en el 78 cuando nosotros fuimos. Él es egresado de acá, de la Nacional. Su director de tesis fue Roberto Pineda Giraldo y fue sobre inquilinatos en Bogotá. O sea, en el segundo congreso, y ese es un artículo que vale la pena mirarlo, yo llevé una ponencia en el de Medellín. Yo llevé una ponencia en que me mostraba qué interés había sobre temas de antropología urbana. Entonces hacía una cuantificación de cuántos trabajos se habían hecho sobre campesinos, cuántos sobre indígenas y otros sobre temas urbanos, y se veía que eran prácticamente iguales. Es decir, siempre ha habido un gran interés por temas urbanos, pero no hay una correspondencia en el aparato académico que recogiera esas inquietudes. Entonces, por eso digo que vale la pena mirarlo a ver cómo es hoy. Por allá en otro congreso hicimos ese conteo otra vez y la proporción era mucho mayor, es decir, hay mucho más gente interesada en trabajos urbanos realmente que en el resto. Claro. ¿Sí?
Bueno, entonces, sí, todo lo de hasta el de Santa Fe de Antioquia del 2005. 2005. Ahí llevamos ponencias sobre temas de antropología urbana, hicimos un simposio, participaron esos muchachos del Cauca que también están muy interesados en la antropología urbana, no me acuerdo los nombres, pero me imagino que ustedes los conocerán. ¿Sí? Esa vez, por ejemplo, llevamos ponencias sobre el plan maestro de bienestar, llevamos ponencias sobre cultura ciudadana, que es un tema que nosotros hemos trabajado ampliamente, como tema de antropología urbana, además, ¿cierto? Y por otro lado, entonces, está todo eso lo puedo desarrollar en el artículo que les ofrezco. Por otro lado, entonces, está lo de Urbanos. Urbanos se creó en el año 82. O sea que ya tiene, ¿qué? 26 años, ¿no? Sí. Esa fue una inquietud Jairo y mía, fundamentalmente, pero nos han acompañado una cantidad de personas muy, muy destacadas en eso. Por ejemplo, Pilar Reaño, que fue alumna mía, y todas la verdad, porque yo soy un antropólogo viejo, ¿sí? Como un viejo antropólogo. Ambos. Estuvo quién más allí. Bueno, montones de gente de la Nacional y de los Andes, que era como fuerte. Y entonces Urbanos ha servido para eso, para que sea un sitio donde nos podamos reunir. Las tertulias de Urbanos fueron muy famosas, invitábamos a una cantidad de gente que de casualidad o porque sabíamos pasaban por ahí, ¿cierto? Gente que llegaba a invitar a eventos internacionales, entonces nosotros los invitábamos a una tertulia en Urbanos, consistía en tomarnos algo y que ellos echaran pequeña carreta en media hora, una hora, y después conversar, las grabábamos. Entonces, desde Urbanos se ha trabajado bastante, pues se ha dedicado como a consultoría también, ¿no? hemos hecho bastante consultoría. Entonces, digamos que esa es la idea, ¿no? La idea es haber desarrollado la antropología tanto académicamente como en la consultoría, ¿sí? Porque nosotros somos conscientes, o por lo menos eso es lo que pensamos, que la antropología no es para guardarla en una cajita, ¿sí? Sino para hacer cosas que sean útiles y que aporten, ¿no? Unas cosas. Y eso, como ustedes saben, no es nada fácil, porque uno ahí dentro de la academia puede ser muy picadito o lo que sea, pero ya afuera le toca moler igual que cualquiera, y el prestigio y todo el cuento es mucho más difícil, ¿no? Porque dicen, es que son los antropólogos tal cosa, tal otra, entonces uno tiene que dar la talla, ¿no? Sí, entonces es mucho más difícil. Sin embargo, pues personalmente les digo que realmente yo acometí esos trabajos de antropología urbana porque me llamaron la atención desde que estudiaba en los Andes, y tuve de profesor a un antropólogo que es bastante olvidado, que se llama Segundo Bernal. ¿Sí? O sea, yo en cierta forma era pupilo de Roberto Pineda Giraldo y de Segundo, y los dos no se llevaban ni se llevan bien. ¿Sí? Claro que eso no hay por qué hacer. pero es cierto, ¿no? Sí. Ninguno de los dos lo va a negar. Además, a estas alturas ya no les importa. Sí. Sin embargo, Segundo me parece que contribuyó mucho con estudios que eran demográficos, ¿cierto? Bastante demográficos, tiene un enfoque económico bastante bien jalado. Entonces, a mí me interesó cuando empecé a trabajar en la Nacional, en el año 74, estaba muy dedicado al activismo político y tenía mucho trabajo con obreros. Entonces de ahí me nació el interés en trabajar con obreros, y luego con Jairo entonces nos pusimos a hacer un estudio sobre obreros que no hemos concluido y que en este momento
estoy trabajando para publicar un libro que nunca había podido sacar, y ahí lo tengo. Por un lado, entonces de ahí salió como la línea de la antropología del trabajo, que yo trabajé bastante. Y por otro lado está la línea de la antropología urbana, que entonces yo fui consciente de que a nosotros nos faltaba mucho para desarrollar la antropología urbana, que lo que nosotros cogíamos era por allá unos artículos que alguien había publicado en antropología urbana, que eran los de Douglas Husserl y Ronald Provencher, que eran lecturas de la época del mimeógrafo, o sea, cuando las lecturas en la nacional, en antropología, sociología, geografía, todo era mimeógrafo. Entonces la sacamos ahí en mimeógrafo y con eso dábamos las clases, pero yo era consciente que así no podíamos desarrollar el campo, entonces decidí irme para los Estados Unidos a tener información, bibliotecas, que es la mitad del cuento en las universidades gringas, como ustedes saben. Y por otro lado, computadores, ¿no? Sistemas, que en esa época pues nosotros estábamos muy colgados, en esta época ya estamos igual, ¿no? Desde hace 10, 15 años estamos como iguales. Pero cuando yo fui, sí, no, así lo hice, fui y estudié con el profesor Paul Doughty, un antropólogo urbano muy destacado, con Helen Zafa, también un antropólogo urbano muy destacada, no sé si la me voy a nombrar. Helen Zafa, sí. Y así con varios profesores, incluyendo a, ¿cómo se llama? El señor del materialismo cultural, Marvin Harris, fue profesor mío, y así. O sea, en realidad yo les digo eso también, o les decía a mis estudiantes, que si nosotros no sabíamos la antropología era por brutos, no porque no hubiéramos tenido excelentes profesores como Reichen, como Remy Bastián, como Silvia Broadbent, José Recasens, y pues allá en Florida también todos los profesores de Columbia, que cuando se vuelven viejos se van a calentarse la noche. Entonces fui, y eso creo que sirvió un poco para que pudiéramos desarrollar mejor la antropología urbana, porque ya nos sentíamos, de pronto no era que supiéramos más, pero teníamos más confianza en lo que estábamos haciendo. Realmente eso se trata también. Y así. Pero de todas maneras. Pero sobre todo a partir de ese trabajo con obreros, ¿cierto? De ahí salió la cosa. Sí, de ahí salió la cosa. Que fue por ir detrás del materialismo cultural, del leninismo, de todo ese cuento. Porque yo estaba pensando eso, ¿por qué darle como esa perspectiva de pensar toda esa problemática obrera, comenzar a pensarla desde una mirada antropológica, como sujetos urbanos desde la antropología, y no como pues hacer como unas aproximaciones clásicas desde el marxismo, o pensarlos como sujetos revolucionarios, no sé, que era la mirada muy clásica de ese momento también, ¿no? Sí, también tiene que ver pues con eso, con el momento político y con la formación. Yo estudié en los Andes del 65 al 68. Y en esa época nosotros no le dábamos casi énfasis a lo teórico, al contrario de lo que se hizo en la Nacional. Y yo entiendo que ahora en los Andes pues sí le dan mucha importancia a la teoría, pero nosotros no le damos mucha importancia. Yo me formé en esa escuela. Pues a nosotros nos daba teoría Villamarín, que era muy bueno. Villamarín era un muchacho que estaba terminando su doctorado y él estaba haciendo estudios sobre las haciendas, era en 1600 en Bogotá. Le daba la teoría, entonces nosotros no le damos importancia, pero luego cuando fuimos a la Nacional, es decir, todo el mundo en la Nacional, incluyendo los de los Andes, que tenemos una formación distinta, algunos habían trabajado con el MOIR al final de su formación. Nosotros no enseñábamos antropología, nosotros enseñábamos marxismo. ¿Tú de qué época eres? Yo entré en el 95. Ah, no. Ya es otra época. Es otra generación. Eres nuestra nieta. Pero igual tuve profes de Sabasco, Páramo, Sí. bueno.
y a Jaime Caicedo también de pronto. Claro, ¿sí? claro, Jaime también. Entonces, pero claro, eso ya era la reforma y la contrarreforma y la superreforma. Nosotros enseñábamos marxismo puro. Nosotros usábamos la ideología alemana, todos los trabajos de Engels, eso era, y montones de otros, ¿no? De antropólogos muy marxistas, Morgan y Copans, y todos estos que eran antropólogos franceses pero marxistas. ¿sí? Y eso era lo que nosotros enseñábamos. Entonces, el trabajo de los obreros tenía paradójicamente las dos cosas. ¿sí? Porque entonces podíamos meterle toda la línea política. De hecho, yo estaba hasta antes de meterme en ese trabajo metido en la dirección política de los sindicatos en Zipaquirá. O sea, por eso fue que nosotros cogimos Zipaquirá y Bogotá. ¿sí? Y ahí fue saliendo, es decir, estábamos metidos en el marxismo, pero al meterse uno en la antropología del trabajo se encuentra con un montón de trabajos de la escuela norteamericana y de la escuela africana, ¿sí? de gente que trabaja en eso, que siguen siendo marxistas, pero que también son antropólogos, entonces uno va como equilibrando un poco la cosa. Y ahí la desarrollamos. Eso es histórica, ¿no? Me han dicho, es como las circunstancias, el momento de la cosa. La idea nuestra ha sido, y no diría que mantenernos fieles, pero sí, nosotros no hemos tenido ningún motivo por el cual debamos dejar de llamarnos antropólogos urbanos, ¿cierto? En las discusiones a veces, inclusive yo digo, está bien, la antropología urbana no existe, ¿cierto? De la misma manera que no existe ninguna antropología especializada, ¿cierto? Sino que es todo mirar antropológicamente una serie de temas. Y obviamente nos dicen, no, pero ustedes son muy pegados a los fragmentos de la ciudad, ustedes son muy pegados a mostrar el barrio. Y es cierto, nosotros hemos hecho cantidades de estudios sobre barrios. En pobladores urbanos hay una sección grande, ¿sí? Pero no es lo único. Y claro, nosotros también somos afectados por las corrientes antropológicas. El posmodernismo entonces hizo que le diéramos mucho más importancia a lo simbólico, a lo semántico, y por ejemplo el congreso que hicimos en el 2005 era sobre esta temática. En Antioquia. En Antioquia. E hicimos un estudio largo sobre el simbolismo del centro histórico de Bogotá, ¿cierto? En 2001 al 2003, que ahí lo tenemos. Es decir, nosotros tampoco no nos hemos quedado en los 50, no nos hemos quedado en Oscar Lewis o algo así, pero seguimos pensando que Oscar Lewis fue un tipo que fue muy importante y que después cobró importancia, ¿sí? Después de tanto ataque que se le hizo a él, y que en el fondo lo que él planteó no ha sido resuelto todavía, ¿sí? Predomina lo subjetivo sobre el objetivo, ¿sí? Sí. Que ya Carlos Marx lo había planteado en el 18 Brumario. Pero a mí me gustaría ahondar un poco más en esas críticas que hablabas ahora de cómo frente a esos nuevos lugares de investigación o preguntas de investigación, curiosamente se le hacía a la antropología urbana cuestionamientos que muy bien podrían hacerse a cualquier otra de estas. Sí, porque construir comunidades aisladas, temporales y espacialmente como objetos discretos no era nada distinto a hacer una investigación de un barrio y no sé, encontrar sus interrelaciones, desde luego, pero ¿cómo puede ser posible que se le criticase eso a esos estudios urbanos cuando la misma antropología tenía que revisarse toda ella en conjunto, ¿no? Sí, porque para aquello les la voz más débil, ¿no? En un departamento pues de una tradición muy indigenista también, muy como pensada siempre desde la cuestión indígena, la cuestión rural, y de pronto llegar con esas propuestas de antropología urbana. Obviamente pues todos sabemos que existieron conflictos y
pues celos y que no fue fácil. ¿No? Entonces de pronto que nos contara un poquito de cómo fue su experiencia. Sí, por eso es que les ofrezco el artículo, porque hay algunas cosas de esas que a uno no se le ocurren así de primerazo en una entrevista periodística, ¿cierto? Que es bueno pensarlas. Entonces, yo oigo la grabación y la pienso mejor y la escribo bien, pero pues no quiere decir que de primerazo no te diga lo que se me ocurre. ¿Qué te digo yo? Sí, había mucha desconfianza hacia lo urbano. Ahí sí hay que conocerle a Roberto Pineda, que él ha hecho, que lo ha dirigido, extremadamente exótico. Y Roberto, la OEA, que queda ahí en 45,30 y que ahora se llama Sindu. Entonces teníamos como ese apoyo, por un lado, ¿cierto? Por otro lado, personas de una mente amplia lo entendían bien, como Ligia de Ferrufín, por ejemplo. El mismo Guillermo Páramo no es un tipo sectario. ¿Sí? Los otros sí, Vasco, por ejemplo, o, qué sé yo, tal vez Jaime Arocha también, pero Jaime no estaba en ese momento. Jaime entró mucho después, Jaime entró como en los 80. ¿Sí? Aunque Jaime es de los Andes, no sé si usted sabe. Y Jaime es formación en Estados Unidos. Por eso, él fue compañero nuestro 2 años en los Andes. Después se fue para los Estados Unidos y ahí terminó, pero él fue uno de los Rangers. Sí. Entonces, esas personas nos apoyaban y nos permitían hacer el trabajo. Es decir, por un lado teníamos como ese espacio, es decir, hay que reconocer, nosotros no tuvimos problema de espacio para movernos. Lo que teníamos era poca aceptación, una crítica malévola, en el sentido de que no era hecha así de frente, sino que era por los laditos, es decir, diciendo, es que eso no sirve para nada, no sé qué, pero no nos lo decían en la cara de nosotros, ¿cierto? Entonces, hubo eso, pues, en la medida en que nosotros pudimos ir sacando cosas, es decir, hacer libros, publicaciones, ir a los congresos, pues eso fue creando una escuela, digamos, ¿cierto? Así no sea una escuela con un líder ampliamente, pero los mismos estudiantes iban sacando todos sus trabajos y nosotros, digamos, como les decía, en el 78 se dio la primera, ese mismo año fuimos al primer congreso, ya en el 82 se formó Urbanos. Digamos que yo cuando me fui para Estados Unidos en el 85 ya había como un grupo de gente, de seguidores, ¿sí? Entonces, digamos que esa es el cuento, más o menos, ¿no? Ya te digo, seguramente después me acuerdo de otras cosas importantes. Pero, es decir, yo creo que la crítica y el malestar y todo eso no fue total, es decir, tuvimos apoyo de gente muy valiosa allí.